puede ser en algunos casos más intensos que otros, ¿no? Estas uniones atómicas. Vimos algunos ejemplos y una relación directa entre la energía de enlace y el punto de fusión, ¿no? Hablamos de algunas propiedades también como la conductividad eléctrica, o si ya estamos hablando de sólidos, tendríamos que mencionar la resistividad eléctrica. Entonces, dentro de cada categoría de los tipos de materiales que hemos estudiado, dentro de cada categoría, tenemos clasificados, dentro de la categoría de metales, por ejemplo, en donde vamos a poder encontrar elementos puros o vamos a poder encontrar aleaciones, ¿no? Uniones metálicas, podemos observar que la resistividad es variable dentro del grupo, como habíamos mencionado, ¿no? Aunque de forma general habíamos indicado que se caracterizan por una alta conductividad eléctrica en comparación con los otros elementos, ¿no? Entonces, si hablamos de resistividad eléctrica, por ejemplo, comparado en metales conocidos por esta propiedad, tales como el cobre, el oro, tienen un diferenciable valor de esta resistividad en comparación a materiales como el vidrio o el hule o el cuarzo. Bueno, acá tenemos algunos datos más para efectos de comparación, ¿no? Entonces, respecto a la capacidad de poder conducir la corriente, habíamos indicado o habíamos dado una explicación basado en el tipo de enlace. Pero también hay teorías que hablan sobre la asociación de esta propiedad basado en la teoría de bandas. Y bajo este principio de la teoría de bandas, se dice que los electrones que se encuentran alrededor de las órbitas de valencia del elemento podrían estar incluidos en estas famosas bandas de conducción y de valencia, ¿no? Y que la distancia en la cual se encuentran en estas bandas va a definir muchas de sus propiedades eléctricas. Entonces, en este sentido podríamos indicar o ya justificar por qué tenemos materiales que tienen un comportamiento de conductor eléctrico, de aislante eléctrico o hasta de semiconductores. Entonces, esa energía que va a necesitar el electrón para saltar de la banda de valencia a la banda de conducción, va a necesitar una energía que vencer para poder llegar a ese nivel energético, va a definir qué tan fácil va a poder o no conducir la corriente. Mientras más pequeña sea esta banda, o inclusive en algunos metales se encuentra traslapada, por eso es que pueden conducir rápidamente la corriente y también el calor, va a estar favorecido o no dicha propiedad, ¿no? Entonces, en el caso de situaciones en las cuales tenemos esta brecha bastante grande, se habla de la clasificación de elementos como aislantes, ¿no? Y en aquellos en donde la brecha no es tan intensa, como materiales semiconductores, ¿no? Y los famosos metales que nosotros conocemos, entonces ya se intuiría que la condición es prácticamente cero energía, ¿no? Para poder llegar a esta propiedad. Entonces acá tenemos algunos ejemplos de la energía necesaria para ello, caso del silicio, caso del germanio, comparativamente como por ejemplo para el diamante, ¿no? Estamos hablando de más o menos 5 veces su valor, por eso es que se le puede clasificar como aislante.
Bien, entonces acá tenemos el ejemplo de otras propiedades que se pueden utilizar para diferentes aplicaciones. En el caso particular de los semiconductores, se puede llegar a alcanzar propiedades como la facilidad de poder levitar o fluir o conducirse sin ningún tipo de rozamiento, basado en la formación de campos magnéticos, ¿no? Y bueno, digamos que esa es una tecnología que está tomando mucho interés por el tema de que siempre necesitamos acortar las distancias, ¿no? Con vehículos que puedan ir lo más rápido posible. En el caso de los materiales compuestos, no hay que olvidar que siempre estamos hablando de un tipo de material que está constituido por dos o más tipos de los materiales, de los tres tipos de materiales antes descritos, ¿no? Es decir, metales, cerámicos y polímeros. Entonces, un material compuesto, si bien habíamos visto en la sesión anterior, por ejemplo, una cámara de niebla, habíamos hablado como un ejemplo que está formado por poliéster con fibra de vidrio, y en la clasificación que vimos general de un material compuesto, lo podemos ya ver como un único material, si bien sabemos que está constituido por dos o más, y sabemos los nombres de los componentes, cuando lo vemos, nos interesaría saber cómo está microestructuralmente unidos, ¿no? Entonces, acá tenemos el ejemplo de cómo veríamos internamente, en su estructura interna, a dicho material, ¿no? Esta es una vista al microscopio electrónico, en donde podemos a simple vista decir, bueno, que hay ahí unas especie de pequeños barras cilíndricas, ¿no? Eso corresponde precisamente a una vista al microscopio de un material compuesto formado por un polímero y fibras de vidrio, ¿no? Esas fibras que ustedes ven ahí son fibras de vidrio. Y precisamente la forma de estas fibras, como nos podríamos imaginar, son del tipo alargadas, ¿no? Fibras circulares, en forma de barras. Entonces, esta disposición que vemos, ¿no? De las fibras, por ejemplo, tenemos en un sector, por ejemplo, la estamos observando que están incluso agrupadas, y vemos que otras pueden estar entrecruzadas, ¿no? Incluso esta está trasladando o cruzando el interior. A pesar de ser un material compuesto como tal, podríamos nosotros indicar que para alcanzar las propiedades específicas de este material, imaginamos que no solamente va a depender de el tipo de polímero o el material con el que está hecho el polímero o los elementos que conforman el polímero, sino también los elementos que conforman el otro material compuesto. Pero más allá de saber los nombres, también habría que tomar en cuenta algunos conceptos o algunas características de este material, como por ejemplo, si va a estar unido o va a ser el producto de esta unión, en qué porcentaje se encuentran presentes, ¿no? El segundo componente respecto al otro, ¿no? Y en qué forma puede estar este compuesto distribuido, la forma y la concentración, ¿no? ¿Será lo mismo tener fibras, o serán las propiedades que va a alcanzar el material, serán las mismas si estas fibras están así aglutinadas? ¿Serán las mismas propiedades si estas fibras están separadas? Si estas fibras son cortas o si estas fibras son largas, si las voy poniendo como una especie de sándwich, unas tras otras, o quién sabe, en forma de láminas, polímero, láminas, polímero.
Probablemente el material ya compactado y formado en función a toda esta variedad de situaciones que se me pueden estar ocurriendo, definitivamente va a permitir alcanzar otras propiedades, ¿no? Que voy a tener que hacerle el ensayo correspondiente para poder establecer exactamente esas diferencias. Y en función al desarrollo que alcance de la propiedad un aumento o una disminución, ¿no? En función a lo que necesite, voy a poder establecer cuál va a ser la distribución final que van a tener, ¿no? Entonces, en cada uno de los casos, si hablamos de metales, pues será lo mismo. Hemos hablado que podemos tener el metal puro o lo podemos tener al metal en forma de aleación, en donde ya tenemos más de un tipo de elemento, ¿no? Ya habíamos dicho que la cantidad que pueda estar este elemento va a definir la composición de la aleación, ¿no? En este sentido, como en este caso, me interesará saber en qué porcentaje está presente, ¿no? En qué cantidad será capaz de formar de repente una única fase o ser soluble, o formar dos fases o un compuesto intermetálico. ¿Cómo quedará en función a cómo voy adicionando el otro elemento u otros elementos de aleación? Probablemente en cada cambio de concentración, si son uno o dos elementos de aleación, en cada cambio de concentración probablemente estaré observando un cambio en propiedades también, ¿no? Entonces, esa parte lo vamos a estudiar más en extensión cuando veamos nosotros el diagrama de fases, ¿no? Pero lo mismo que sucede para los metales, podríamos pensar para los cerámicos, podríamos pensar para los polímeros, y en este caso, ¿por qué no? También para los materiales compuestos. Entonces, acá tenemos un pequeño resumen, como en los casos anteriores o en la diapositiva anterior, en donde resumimos siempre las cuestiones generales del tipo de material, ¿no? Estamos en una primera etapa del curso, en donde vamos a tratar de destacar las cualidades más importantes o representativas de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hablamos de el tipo de enlace o el carácter final del enlace que está mostrando el material, podríamos resumir que en la clasificación de metales estaría predominando el carácter metálico. Ahí tenemos un ejemplo como el hierro, sería un metal puro, o las aleaciones ferrosas como el acero al carbono, que hablamos en la sesión anterior, o el acero inoxidable, que vimos allí cuando hicimos la comparativa en el tema de costo, o cuando mencionamos en la clasificación general, ¿no? Que ya estaríamos hablando de aleaciones ferrosas. Y, lógicamente, no solamente son esos dos ejemplos, ¿no? Sería todo lo que conocemos cuando hemos estudiado la tabla periódica, ¿no? Y que también lo resaltamos en la diapositiva correspondiente. En el caso de los cerámicos y vidrios, tenemos allí que lo que predomina, habíamos indicado por el tipo de enlace, es el enlace iónico. Pero no hay que olvidar que también hay parte de enlace covalente, ¿ya? Entonces, nosotros cuando hicimos nuestra clasificación, hablamos de las uniones, ¿no? Dijimos metal, no metal, enlace iónico, y lo hemos hablado como tal. Entonces, aquí está destacado por eso primero, enlace iónico. Pero solo que no hay que olvidar que no es que existe un único enlace, ¿no? Está acompañado usualmente por algo de enlace covalente. Y acá tenemos algunos ejemplos representativos. En el caso de polímeros, que habíamos dicho, que predominantemente tenemos el enlace covalente, pero no hay que olvidar que también hay presencia de enlace secundario. Y eso hay que tomarlo en cuenta porque muchas de las propiedades que desarrollan, que no se esperarían simplemente justificando por el lado del enlace covalente, a veces juegan un papel importante estos enlaces secundarios. Pero ojo, nuevamente, recuerden que nosotros hemos hecho nuestra clasificación, ¿no? Metal,
carácter metálico o enlace metálico, cerámico, enlace iónico, polímero, enlace covalente, ¿no? Y semiconductores, también enlace covalente por los ejemplos que tenemos de silicio, germanio, ¿no? Pero no olvidar que también podemos encontrar un poquito de interacción covalente iónica. Y eso es un poco aclarando este cuadro porque tenemos esta figura, que si bien es un tetraedro, no es el tetraedro de la relación estructura, propiedades y procesamiento y usos, ¿no? Este tetraedro trata de enlazar o relacionar los en los vértices, perdón, de nuestra figura tenemos ahí el enlace metálico, el enlace covalente, el enlace iónico y el enlace secundario, ¿no? Y con estas sombras o marcas estamos tratando de mostrar el tipo de material que está próximo al tipo de enlace, ¿no? Entonces tenemos metales próximos al tipo de enlace metálico, los cerámicos están en este rango porque tenemos la presencia de los dos, no estamos solo superponiendo, ¿no? Los semiconductores también, cerca de los enlaces covalentes, y los polímeros, hemos hablado del tipo covalente y parte del secundario. Ya esto podemos utilizarlo como referencia para recordar o simplemente nuestra tabla. Ya es solamente a manera de ilustración. Entonces, hemos estudiado algunas de las propiedades particulares para cada una de esta clasificación que hemos visto, pero en el tema de propiedades también a su vez hay clasificación en función de nuestro gusto o en función de nuestro entendimiento o en función a una designación general. Vamos a ver los ejemplos correspondientes a cada una de estas clasificaciones, ¿no? Entonces, eso es un poco para que no nos extrañe que de repente en alguna literatura que revisamos vemos que el autor probablemente solo dé una clasificación a partir de dos tipos de propiedades generales. Mientras que en otro puede haber hasta de 5 características que tiene el material y sobre la base de eso hace su clasificación, ¿no? Entonces no es que esté errado, sino que usualmente uno va a intentar agrupar en función a la necesidad. Aquí, por ejemplo, tenemos una clasificación que de repente no han visto antes y que podríamos tomarlo dependiendo de la necesidad que tengamos, de repente incluyendo el tema de la fabricación o las propiedades que debo tomar en cuenta cuando ya quiero hacer la transformación del material a una pieza final, ¿no? Y estas corresponden, por ejemplo, a propiedades físicas, a propiedades tecnológicas o propiedades químicas. Entonces, como propiedades físicas podríamos tomarlas en cuenta, por ejemplo, en función al uso que voy a dar al material. Entonces, probablemente si tomo en cuenta esto del uso, me será importante tener en este grupo propiedades como densidad, ¿no? Punto de fusión, conductividad térmica y eléctrica, en el lado de lo que habíamos clasificado antes como propiedades mecánicas, ¿recuerdan? Puedo también incluirlo sin problema en físicos porque como voy a usar el material, me gustará saber cuál es la resistencia, la tensión que puede resistir el material, resistencia, cuál es la dureza, qué tan flexible es, qué tan elástico es, qué tan rígido es. Podría ubicarlo sin problema en estas propiedades físicas, ¿no? En cuanto a propiedades químicas que pueden estar relacionadas tanto por la importancia en su uso como la importancia en su fabricación o su transformación o su deformación, podríamos incluir resistencia a la corrosión, resistencia química que habíamos explicado un poquito en las diapositivas anteriores, la facilidad con la que puede solubilizarse o no, alearse o no a la habilidad,
y algunas de repente propiedades del tipo venenosas que pueden sufrir cuando se calientan o cuando se descomponen o cuando reaccionan, ¿no? Y si hablamos de propiedades tecnológicas, podríamos aquellas relacionarlas básicamente con su transformación en el momento que los voy a utilizar o voy a tener ya la pieza acabada. Vamos a ver dentro de un momento cuáles son esas técnicas de procesamiento que existen para esa deformación o transformación del material. Aquí algunos ejemplos, ¿no? Forjabilidad, vamos a ver que es un tipo de procesamiento, la forja, y la maquinabilidad también es una forma de poder transformar el material, en donde siempre vamos a tratar de dar el acabado o dar forma a la pieza antes de ser usada. Aptitud para soldar, la facilidad con la que puedo realizar uniones si tengo que tener una pieza terminada con ciertas dimensiones, ¿no? Vamos a ir explicando cada una de ellas. Recuerden que ahorita estamos hablando de estas clasificaciones que puedo dar. Ya, por ejemplo, comparativamente con esta otra clasificación, podríamos hablar ya un poco más en forma general y podríamos tener de repente, para conseguir algo más específico, las físicas, separarlas un poquito más y aumentar del tipo mecánicas. Las químicas, bueno, más o menos serían las mismas que hace un momento, ¿no? De repente puede incluir toxicidad, inflamabilidad, ¿no? Para poder diferenciarlas un poco más. Y de tecnológicas o de transformación puedo también mencionar como propiedades de manufactura, ¿no? Y en cada caso puedo ir agrupando en función a la necesidad que voy a tener, ¿no? En el caso de mecánicas puedo incluir todas las que estén asociadas a la aplicación de un esfuerzo sobre el material. Entonces hablaré de la resistencia a la tensión, que ya vimos un poquito en la clasificación anterior, tenacidad, ductilidad, dureza, elasticidad, resistencia a la fatiga, cadencia no, cedencia, que se obtiene del diagrama de esfuerzo-deformación, y termofluencia también, deformación utilizando la temperatura, ¿no? Como en ambos casos estamos aplicando un esfuerzo mecánico para ver la respuesta del material, entonces podría agrupar también en separar lo que vimos hace un momento, que era todo físicas, en mecánicas para entender mejor, y en físicas también para hacer la evaluación de las propiedades del material, ¿no? Y ahí podríamos ir aumentando algunas más, como la dilatación térmica, propiedades magnéticas, ópticas, y algunas más que no están en esta lista, y que por estar en el cuadro no significa que son las únicas, ¿no? Tendríamos ahí para hacer toda nuestra diferenciación. En el caso de manufactura, podríamos considerar el caso de procesamientos como la fundición, el laminado, extrusión, metalurgia de polvos, que vamos a ver dentro de un momento, por eso es que no estoy detallando mucho, ¿ya? Maquinado, torneado, unión por soldaduras, ¿no? El acabado, pulido, tratamiento superficial. Todo lo que guarda ya relación con el procesamiento del material. Y esto es un poco, quién sabe, lo que nos pueda, por lo que estamos ahorita conversando al respecto, era en nuestro primer diagrama que vimos un triángulo en donde decíamos, ¿no? La relación tripartita, estructura, propiedades y procesamiento, ¿no? Propiedades del material de partida y propiedades alcanzadas luego del procesamiento. Se refiere a este procesamiento, ¿no? Después que ya lo laminé, después que ya lo forjé, después que ya lo extruí, cómo está quedando el material, ¿no? Qué propiedades está alcanzando a partir del material original. Un ejemplo que hemos visto, o que en el video que ustedes han visto y que se subió en el Classroom, por ejemplo, para la formación del papel de aluminio,
ahí hablaba que pasaba por una serie de procesos para poder llegar a esa forma final, ¿no? Y ese primer proceso pasaba de tener los lingotes, ¿no? Los lingotes a partir de los cuales, ¿no?, tras toda una serie de etapas, finalmente llegaba a las dimensiones del papel, que luego era enrollado, ¿no? Entonces, todas esas transformaciones o procesamientos que ha sufrido, y hablaba incluso del proceso de laminación, están basados en la cualidad que tiene el material que va a empezar a ser laminado y las propiedades que debe de tener el material para poder ser capaz de ser extruido, preferentemente en lugar de laminado. O dependiendo de las propiedades del material, de repente ninguno de estos procesamientos se adapta y tengo que empezar en uno nuevo, pensar en uno nuevo, como por ejemplo la metalurgia de polvo, o ir alternando en cómo va a ser la mejor manera de poder conseguir la transformación del mismo, ¿ya? Vamos a ver eso, cuáles son esos procesos y cómo así funcionan o cuál es la característica que debo tomar en cuenta para que el material pase o no por ese tipo de procesamiento, ¿no? Acá hay otra clasificación, como para que no se sorprendan, ¿no? Por ejemplo, se podría diferenciar también, si quiero algo mucho más detallado, podría ponerle que incluya propiedades del tipo ecológicas, ¿no? Y ahí tendría que más bien reagrupar lo que vimos hace un momento como químicas, pasarlo a ecológicas, y podría incluir toxicidad, reciclabilidad, biodegradabilidad de los materiales, ¿no? Otra, puedo adicionarle sensorial. Y en sensorial podría adicionar que me gustaría saber las propiedades que puede alcanzar, como el color, la textura, el brillo que puede dar, ¿no? Y las clásicas o comunes podríamos agrupar las físicas y las químicas que vimos hace un momento como físico-químicas, e incluiría todo lo que hemos visto, ¿no? Conductividad térmica, conductividad eléctrica, resistencia a la corrosión, transparencia y quién sabe dilatación y todas las que estaban antes, ¿no? Las mecánicas la podría dejar como tal porque sí son diferenciables respecto a las demás. Y las tecnológicas también como tal, porque ya guardan relación con el proceso de manufactura, ¿no?, que vamos a ver en un momento. Bien, entonces, aquí estamos mostrando 3 tipos de clasificación y probablemente ustedes pueden encontrar hasta 2 o quién sabe muchas más para poder hacer una diferenciación de los diferentes tipos de materiales, ¿no? En cuanto a las propiedades mecánicas, podríamos mencionar nosotros y poder complementar nuestro cuadro, la resistencia a la tensión, ¿no?, que creo que la vez pasada preguntaron, y que básicamente consiste en que debemos obtener una pieza de dimensiones específicas que puedan permitirnos evaluar la propiedad que tiene el material o la resistencia que ofrece el material frente a este estímulo exterior o frente a esta fuerza externa, que puede ser de diferentes formas, puede ser un esfuerzo de tensión, puede ser un esfuerzo de compresión, puede ser esfuerzos combinados, pueden ser esfuerzos cíclicos. La respuesta del material será el mismo. Esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Será el mismo para cada tipo de forma en la que yo le aplique el esfuerzo? Habrá que evaluarlo, ¿no? Y por eso existen las máquinas de ensayo, máquinas que tienen ya características definidas, como por ejemplo el peso que se le va a aplicar, la velocidad con la cual se va a aplicar ese peso, cómo va a quedar registrado, cómo se va a ir midiendo esas diferencias cada vez, ¿no? ¿Cuál va a ser el producto de respuesta o del reporte del ensayo?
Entonces, para los ensayos de resistencia a la tensión, en donde se hace referencia que el esfuerzo va a ser un esfuerzo saliente, o sea, una fuerza hacia afuera del material, lo que se requiere es tener una muestra de ensayo, en donde lo que se va a medir es la capacidad que va a tener nuestra máquina de medición en ir aplicando el esfuerzo e ir intentando estirar al material, ¿no? Porque como la fuerza es de tensión, entonces la respuesta del material, nos imaginamos, va a ser el de deformarse en la dirección en donde se está produciendo el esfuerzo, ¿no? Entonces, en esta máquina de ensayo en particular, aquí se le está sujetando a la pieza y por este lado se le está, ¿no? Esto se está roscando y estamos haciendo el estiramiento de la pieza. Entonces, con un extensómetro vamos a ver cuál es el cambio en longitud que va a manifestar el material. ¿Cuándo termina el ensayo? Usualmente el ensayo termina cuando se fractura el material y debe quedar un registro de el esfuerzo que se está aplicando sobre el material y la deformación que se está alcanzando sobre el mismo. Acá tenemos la vista de una pieza que ha sido ensayada, de aluminio y de magnesio, son dos materiales metálicos en donde hemos partido de probetas iguales en tamaño y dimensión, y que al término del ensayo hemos tenido este reporte de resultados de el comportamiento de la pieza. Si bien no tenemos aquí un valor numérico o de su gráfico esfuerzo de formación, lo que sí podemos ya intuir es que este gráfico no va a ser el mismo, porque estamos observando un comportamiento distinto, ¿no? A pesar de que ambos son elementos metálicos, ¿no? Metal es el aluminio, magnesio es un metal, estamos observando que en el caso del magnesio tenemos que el material no es tan deformable como el aluminio, ¿no? No es tan deformable hasta el momento de su ruptura, ¿no? Porque acabó el ensayo. O sea, acá observamos que el ensayo acabó porque terminó con la ruptura del material. Sin embargo, esta ruptura para el caso del magnesio, miren, no ha estado asociado a una deformación muy amplia del material. Mientras que en el caso del aluminio, sí se ha dado esa deformación y con inclusive deformación en cuanto al estiramiento, ¿no? Y deformación inclusive también de la misma pieza, porque como que se ha contraído o cada vez que se ha ido alargando o estirando, también se ha ido reduciendo en diámetro, ¿no? Vemos que este fue el punto de partida, este es el diámetro inicial, y miren cómo para fracturarse prácticamente se ha reducido, ¿no? Entonces, si comparamos las áreas, este es un área de partida, este es un área de término. Ha habido una reducción evidente del área transversal, comparativamente con este otro material, ¿no? Entonces, no puedo asumir que los esfuerzos aplicados han sido los mismos cuando han alcanzado a fracturarse, porque ahí analizaría la parte numérica, pero sí en cuanto a la forma o a la deformación del material impuesto, independientemente de la carga aplicada, sí podemos notar diferencias, ¿no? Y son diferencias que se van a dar a pesar que son materiales metálicos. Vamos a ver que uno va a mostrar un comportamiento diferente, ¿no? Comportamiento diferente. Y que esa diferencia precisamente influye mucho en la decisión que yo tome en la selección del material, ¿no? Entonces, los diagramas de esfuerzo y tensión que podemos nosotros desarrollar, si no tengo la muestra para visualizar, como lo hemos visto hace un momento,
Sí, lo más probable es que yo tenga un diagrama reportado en un manual o tenga la información numérica de cada uno de los parámetros de interés para mí en la selección del material. Entonces, uno de esos parámetros precisamente es el valor numérico o el esfuerzo que es necesario aplicar para que el material ceda, esfuerzo de cedencia, ¿no? Hace un momento vimos en la clasificación de propiedades, por ahí había mal escrito, ¿no? No es cadencia, sino cedencia. Entonces, esa resistencia a la cedencia o el esfuerzo a la cedencia, se puede obtener de este diagrama esfuerzo de formación aplicado para la determinación de las propiedades mecánicas del material, y básicamente es este punto. Este punto que es el límite entre pasar del comportamiento elástico del material al comportamiento plástico del material o al comportamiento del material que ya se puede deformar, o al comportamiento de deformación del material cuando se retire el esfuerzo, ya queda deformado, ¿no? Deformación plástica del material, deformación permanente. Y esta zona es la región elástica del material, ¿no? Dimensiones que recupera el material tras el cesar el esfuerzo. No hay una deformación permanente, es una deformación temporal. Las dimensiones originales del metal puede regresar, o el material puede regresar a las dimensiones originales al cese del esfuerzo. Entonces ese es el punto de cedencia, le llaman esfuerzo de cedencia o resistencia a la cedencia. El otro punto importante es el esfuerzo de ruptura, que básicamente es cuando terminamos el ensayo, que es en este momento. El ensayo acaba cuando la pieza ya se rompe, ¿no? Se fisura, y ya no hay que estirar, porque ya se separó, ¿no? Y la famosa resistencia mecánica o resistencia a la tensión del material, que básicamente está dado en este punto, ¿no? El punto de máxima resistencia que puede alcanzar el material, que se caracteriza porque después de este momento ya está muy próximo a venir el momento de ruptura, y ya usualmente se empieza a producir una reducción evidente del diámetro, como hemos visto allí, la formación de una especie de cuello sobre el material, en donde ya el material está próximo a fracturarse, ¿no? Entonces, en algunos manuales vamos a encontrar estas gráficas y ya vamos a tener estos tres conceptos mínimos y claves para poder identificar a qué está haciendo referencia el material, o en qué rango de trabajo o en qué valores yo voy a poder diferenciar un material del otro basado en la deformación permanente o en la deformación plástica. Si no encuentro en gráficos, probablemente encuentre en tablas la información, ¿no? Entonces, esa data me va a permitir a mí diferenciar y seleccionar materiales. Y si hablamos del estudio de la región, en la región plástica no hay mucho que estudiar más que la deformación del material. Pero en la región elástica sí podríamos estudiar algunos temas como la rigidez. Podríamos tener alguna información adicional del material. Esta rigidez va a estar asociada a la deformación que alcanza el material y al retorno de las condiciones iniciales del mismo o dimensiones iniciales del mismo al cese del esfuerzo. Y podríamos entonces comparar
las propiedades de un acero, por ejemplo, contra la de un aluminio, ya que hace un momento vimos el aluminio también, ¿no? Entonces, por ejemplo, y vemos allí que en relación a la rigidez que puede presentar el acero en relación al aluminio, estamos observando que el acero es más rígido o menos deformable frente a un esfuerzo comparativo entre ambos elementos, ¿no? Si aplicáramos un esfuerzo, por ejemplo, de 30.000, observamos que el acero es capaz de deformarse solamente 0.01 pulgadas, ¿no? Mientras que el aluminio es capaz de deformarse solamente 0,03 pulgadas, ¿no? Respecto a las dimensiones originales de la pieza, que también está medido en pulgadas, ¿no? Si se hace el esfuerzo, en ambos casos, si se hace el esfuerzo de 30.000, como estamos observando, vamos a regresar a las dimensiones originales del material. Pero previo a eso, hemos podido deformar solo un 0,01 pulgadas en relación al acero, comparativamente como el aluminio, ¿no? Entonces el aluminio en ese sentido es más deformable. Deformación que también se observa aquí cuando ha terminado el ensayo, ¿no? O sea, es capaz de estirarse mucho más cambiando su forma. Entonces, esto de la rigidez también nos está dando información de cómo se comporta el material, a pesar de que es en la zona plástica, estamos verificando que en la zona plástica también tiene un comportamiento similar, ¿no? Es deformable con mayor facilidad. Otro ensayo que se suele realizar es el ensayo de fatiga, en donde ya combinamos los esfuerzos de aplicación sobre el material, porque lo real es que no, un solo tipo de esfuerzo no necesariamente va a poder estar incidiendo sobre el material, sino algunos más, como por ejemplo los de rotación, los de flexión, los de tensión. Entonces, para ello se diseña una máquina diferente, porque ya no solamente va a haber un esfuerzo, va a haber más de uno. Y adicionalmente este esfuerzo no va a ser continuo. Este esfuerzo puede ser en ciertos ciclos, ¿no? A ver, un ratito, por favor. Entonces, cuando aplicamos estos diferentes tipos de esfuerzo y van a tener un ciclo de aplicación, entonces lo lógico sería pensar que también va a haber una respuesta distinta del material. Y en realidad, frente a cada estímulo que nosotros le demos, va a haber una respuesta del mismo, ¿no? Lógicamente esto va a estar acompañado también de la intensidad con la cual hagamos esa aplicación del esfuerzo. Entonces, para estos ensayos de fatiga que son bastante importantes, al menos en el tema de corrosión, puede estar afectado, además de esta prueba mecánica, la respuesta frente al medio agresivo, ¿no? Entonces ahí ya se juntan dos factores, el ataque químico y el efecto mecánico. Le llamamos corrosión por efectos de aplicación mecánica, ¿no? Bien, entonces aquí el diseño de la probeta va a ser también diferente al diseño de la probeta de ensayo de un ensayo de tensión.
como ya vamos a aplicar esfuerzos diferentes, entonces se ha diseñado una probeta como la que estamos viendo acá, en donde ya tiene una reducción del diámetro, ¿no? No es recta como la que vimos hace un momento en la forma de pequeños cilindritos. Y eso usualmente va a estar asociado a las máquinas de ensayo que se requieren para tener esta respuesta, ¿no? Que lógicamente hay a nivel laboratorio, y como hay una infinidad de materiales que se podrían ensayar, entonces tampoco no deberían ser de un volumen muy grande por el tema de los costos, ¿no? En el caso de resistencia a la compresión, sería el mismo principio que el de resistencia a la tensión, nada más que en este caso el diseño de la probeta es el mismo, la única diferencia sería que ya no aplicamos un esfuerzo de tensión, sino un esfuerzo de compactación, de contracción del material, ¿no? Son esfuerzos entrantes. Y por lo tanto la respuesta del material en cuanto a dimensiones, lo habíamos visto en la sesión anterior, cuando hemos adelantado un poco la clase, ya vemos que la deformación del material también sería diferente, ¿no? Entonces acá tenemos una comparativa entre el acero, entre el vidrio, entre el hormigón, y cómo frente a esfuerzos, ya sea pequeños o ya sean mayores, ¿no? Sobre el material, esfuerzos pequeños o esfuerzos mayores, el resultado que va a ser el límite hasta donde yo pueda reconocer el comportamiento del material, va a ser hasta el momento de su fractura, ¿no? Entonces, en este caso, se va a fracturar cuando damos 1 megapascal más al hormigón, ya empieza a fracturarse. Inclusive no da mucho tiempo a deformarse, ¿no? Respecto a su condición inicial. Lo mismo, hay una pequeña variación y ya se fractura. En el caso del vidrio también observamos eso, 1 megapascal más, y también se empieza ya a formar la fractura, sin mucha deformación. Y en el caso del acero también observamos que haya una deformación permanente. Aquí todavía no hay la fisura, pero ya tenemos una guía que el proceso ya va a empezar a ocurrir dentro de poco, ¿no? Entonces, acá tenemos una vista, también creo que lo vimos en la sesión anterior, que nos permite visualizar, ¿no?, cómo puede ser el comportamiento de 3 materiales distintos, ¿no? Y cómo puede mostrar este comportamiento de ensancharse, ¿no?, comparativamente, o contraer el material en más intensidad que otros, en función a el tipo de material, elemento puro o metal puro o aleación que nosotros tengamos, ¿no? Entonces siempre debe tratar de quedar claro cuál es esa propiedad que nosotros deseamos que el material cumpla. Si va a ser necesario que sea resistente a la tensión, o si va a ser necesario que sea resistente a la compresión, o si va a ser necesario que sea resistente a la fatiga o no, si va a ser necesario que sea resistente no sé, a otro tipo de esfuerzos, y que no necesariamente sean los que conocemos. Entonces habrá que ver si guardan cierta relación lineal o relación directa, o indirectamente podemos tener una información de alguna propiedad sin necesidad de repente de hacer el ensayo, y más bien buscar otros valores referenciales. Pero para eso tendríamos que entender qué respuesta está dando el material, ¿no? Y eso lo vamos a ver porque en algunos casos se dice que usualmente aquellos materiales que tienen una alta resistencia a la tensión también suelen mostrar una elevada dureza,
¿no? En algunos casos se cumple esa relación directa. Entonces, si eso es así, yo puedo basar mi selección del material indirectamente en la dureza, si es la propiedad que me interesa, si tengo una tabla de medidas de resistencia a la tensión o viceversa, ¿no? Resistencia al impacto. Ya estamos hablando de un esfuerzo que va a impactar en la superficie del material. Ya no estamos hablando de que vamos a estirar o que vamos a comprimir o que vamos a tensionar y rotar, ¿no? Es otro tipo de estímulo. Nuevamente, como en los casos anteriores, la probeta de ensayo también va a tener una forma diferente, ¿no? Este ensayo consiste en que con la ayuda de una especie de martillos, ¿no? Nosotros podemos aplicar un peso que está a una cierta distancia de elevación de la posición de nuestra probeta o espécimen, y vamos a soltarlo para que precisamente haga el impacto sobre el material. Y luego esta especie de brazo va, si se fractura la pieza, va a quedar en otra posición que va a tener o alcanzar una nueva altura final, ¿no? Entonces va a iniciar con una energía cinética alta y va a terminar con una energía cinética baja, ¿no? Relacionado con la altura que puede alcanzar el martillo. Y la diferencia de energía debe haber quedado en algún lugar. Queda en el espécimen o en la probeta, ¿no? Este es el conocido como el ensayo de impacto o máquina de ensayo Charpy. La probeta, como ustedes pueden ver, la espécimen de estudio ya no es una probeta similar a ninguno de los dos ensayos. Aquí se le está haciendo una pequeña ranura para precisamente favorecer la ruptura del material y poder tener esta data o esta información del comportamiento del material, ¿no? O cuánto es su capacidad de absorción de esta energía para la fractura. Entonces podemos encontrar en manuales la información, porque de todos aquellos materiales que conocemos, ya sea metales, polímeros, cerámicos, aquellos que mayor uso tienen, aquellos que mayor demanda tienen, probablemente por sus propiedades mecánicas, por sus propiedades tecnológicas, por su capacidad de poder resistir temperaturas, que van a estar condicionadas al tratamiento o al procesamiento que se le dé. O sea, son materiales que ya son tan utilizados y tan usados, han sido tan estudiados, que de todos ellos ya existen manuales, ¿no? Manuales de propiedades, y que simplemente está para que podamos utilizarlos, ¿no? Podamos seleccionarlos y podamos seguir construyendo más estructuras. Entonces, podemos nosotros recurrir a información que ya está en manuales, o podemos también obtener esa información a partir de las hojas técnicas con las cuales venden cada uno de los productos. Estas hojas técnicas a veces los propios fabricantes de los equipos se los entregan, o a veces viene como parte del envoltorio del producto. O si no lo tenemos, pero lo necesitamos, lo que también podemos hacer es pedirlos en el lugar en donde nos lo están vendiendo, ¿no? Por ejemplo, alguna vez nosotros compramos planchas de acero al carbono y necesitábamos las propiedades o verificar que la composición de aleación sea la que se nos está ofertando. Inclusive queríamos saber la composición exacta de cada uno de los componentes, si es una aleación. Entonces, cuando compramos la plancha, ahí en estos comercializadores, distribuidores, no nos proporcionaban, ¿no? Entonces, hicimos una serie de consultas allí a los vendedores, y finalmente conseguimos que nos puedan dar la hoja, que sí las tienen, ¿no? En realidad nos preguntaron para qué necesitábamos tanta información, les explicamos que era para un proyecto que estábamos realizando,
y hablaron ahí con la oficina de almacenes, la oficina de transporte, y finalmente nos enviaron a la zona de almacenes en donde gentilmente nos imprimieron la hoja y ahí aparecía toda la información de cómo se obtuvieron, la composición química de todos los elementos de aleación que tenían, ¿no? Y qué ensayo se realizó para poder saber esa composición. Mucha información que si bien aparecen en los catálogos del producto, esta información era mucho más detallada, ¿no? Esas son las hojas técnicas y que lo venden no solamente de un material que vamos a utilizar o de una pieza ya transformada, ¿no? También en el caso de reactivos o productos químicos, también ustedes pueden pedir las fichas técnicas, ¿no? Y en algunos casos hasta ya está en la red también, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una ficha técnica de plancha de acero estructural, laminados en caliente, tal cual como lo venden las empresas. Este es de la fábrica Tuvisa, y les da información como la que ustedes están viendo, ¿no? Este es un reporte de las normas y suministros de la composición química, ¿no? Tipo de acero, propiedades mecánicas, ¿no? Nos dicen el límite de fluencia, ¿no? El límite de fluencia también es conocido, ¿no? Esas tres cualidades que habíamos dicho acá, ¿no? Punto de excedencia, punto de fluencia, límite de fluencia, límite de excedencia, ¿no? Son tres datos que en cuanto a propiedades mecánicas, ¿no? Ya sabemos nosotros que hacen referencia a resistencia, al ensayo de resistencia a la tensión, ¿no? Resistencia a la tracción o tensión y la elongación, ¿no? La deformación que ha sido capaz de alcanzar en el momento de la ruptura. Entonces acá tenemos esos datos, ¿no? Y dimensiones y pesos, ya esto tiene que ver ya con el producto de lo que ellos fabrican o comercializan, ¿no? Las dimensiones. Entonces, por este lado estará en cuanto a la información que nosotros podemos obtener de nuestra plancha de acero estructural que hemos solicitado, ¿no? Claro, cuando tenemos un producto terminado, como por ejemplo estos famosos ladrillos que se utilizan para armar diferentes juguetes, nos pueden mencionar, así como vimos las planchas estructurales, la composición, también nos pueden hablar sobre el tipo de material, ¿no? Tenemos aquí que se trata de un polímero de estireno, butadieno y acrilonitrilo, ¿no? Nos habla un poco de sus propiedades generales, densidad. Bueno, el precio usualmente no es una propiedad, ¿no? Esta ficha técnica está bastante completa respecto al material. Pero observen aquí, en propiedades mecánicas sí nos da una información amplia, ¿no? Un módulo de Young que se puede obtener a partir de la pendiente de la región plástica, dureza, que lo vamos a ver luego, límite elástico, resistencia a la tensión, resistencia a la compresión, elongación o deformación, ¿no? El límite de endurecimiento y resistencia a la fractura. Incluye algunas otras propiedades como propiedades de conductividad térmica, expansión térmica, hasta propiedades eléctricas, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo de producto, si nos dan más detalle o nos dan más información del material que necesitamos, mejor, ¿no? Porque con eso nosotros también podemos definir nuestros límites de condiciones de uso. Entonces, por ejemplo, ahí dice que conducen el calor, ¿no? Conductividad térmica y tiene un valor no muy alto, ¿no? Expansión térmica. Entonces, es una información que si llegara el momento fuera necesario, entonces ya sé si el material puede ser utilizado o no. Por eso, mientras mayor información nos dé, nos va a permitir dar un mejor uso también a nuestro material, si es que no lo conocemos, ¿no? Tenemos aquí una ficha técnica para cables, ¿no? En
En el tema de cables eléctricos, tenemos ahí cables eléctricos de conducción que pueden ser de cobre, pueden ser de aluminio, que son los típicos, ¿no? Ambos tipos de materiales. Pero en cuanto a la conducción, alambres de conducción, pueden haber alambres del tipo que se obtiene a partir de varios hilos de cobre, o puede ser de un solo tipo de hilo de cobre, ¿no? Una sola dimensión. ¿Y qué propiedades nos da aquí, no? Por ejemplo, características especiales, nos habla de la pureza. Observen un material de alambres de cobre de alta pureza con un contenido mínimo de 99,9% de cobre, ¿no? Conductores desnudos, y ahí están las normas en las cuales se está asegurando, o sea, ha permitido asegurar las propiedades y las características que debe cumplir, ¿no? Y acá en nuestro cuadro tenemos allí que dice el número de hilos y la resistencia eléctrica, ¿no? Como información principal, dada la aplicación que le voy a dar a un cable conductor, no da mucha información sobre propiedades mecánicas, ¿no? Sino más bien sobre la resistencia eléctrica, que probablemente sea lo que más énfasis o nuestro mayor punto de interés. Entonces, observamos que también, por ejemplo, en una hoja técnica de un material como conductor metálico al aluminio, también observamos purezas similares. Estamos hablando de un 99,9% de pureza para que pueda ser, para que pueda tener la función de conductor eléctrico, ¿no? Alguna vez nosotros estuvimos necesitando, estamos haciendo unas pruebas de un trabajo de tesis de uno de sus compañeros, y estábamos intentando colorear estas piezas de aluminio. Y en el mercado pues encontrábamos formas diferentes de estas piezas, ¿no? Nosotros compramos platinas de más o menos 4 centímetros, y casi todas eran de aluminio comercial que utilizan para fabricar barandas, ventanas, piso, del aluminio 61-63. ¿Y qué pasaba? Que la aplicación que nosotros queríamos darle era de colorear este aluminio. Y no podíamos, estábamos tratando de hacer la coloración por técnicas electroquímicas, y no cogía el color. La literatura decía que se podía obtener aluminios de color negro, marrón, ¿no? Entonces queríamos nosotros empezar con obtener coloraciones negruzcas, y como el material que teníamos a mano era ese tipo de aluminio, entonces estábamos empezando a hacer las primeras pruebas, y no salía el color, salían colores poquito grises, pero casi como que no podía teñir, ¿no? Entonces, quisimos comprar aluminio puro para poder tener otro punto de partida y poder hacer la comparación, y no había en el mercado, ¿no? Nos contactamos con un egresado que trabaja en estos temas del aluminio, y nos decía, bueno, la empresa produce, pero en volúmenes grandes, ¿no? Tenemos lingote de 1 tonelada, ¿no? O quién sabe, tendría que ser una fabricación especial, pero ¿qué íbamos a hacer con tantos productos, no? Y viendo así hojas técnicas de en qué tipo de construcción podríamos encontrar un aluminio un poco más puro, y a partir de repente de eso poder cortar una sección y poder hacer nuestra prueba, ¿no? Encontramos precisamente que los cables de aluminio que se utilizan en la conducción eléctrica tienen este alto grado de pureza. Entonces decidimos más bien entonces comprar cables de aluminio, fundirlos, manufacturarlos y tener nuestras piezas planas, ¿no? No cuento los pormenores de esto porque es todo un tema de la facilidad, pero conseguimos tener nuestras
planchitas de más o menos 2 milímetros, sí, 2 milímetros o 3 de espesor, y conseguimos hacer los colores, ¿no? Y obtuvimos colores bastante negros a partir de nuestra técnica, ¿no? Entonces ahí va de cómo en realidad, sabiendo qué es lo que uno necesita, y buscando la información que está relacionada con lo que necesitamos, sí podemos llegar a concretar algo, ¿no? Por eso es que en el curso estamos, la intención, ¿no?, es poderles dar todas las herramientas básicas que les puedan servir a ustedes luego como criterios iniciales para poder tomar una decisión basada en la información que van a ustedes a encontrar, ¿no? Hay que entender primero en qué consiste cada cosa para poder interpretar el valor numérico de lo que nos van a reportar, ¿no? Bueno, continuando entonces con el tema de los cables conductores, entonces aquí también tenemos una información, ¿no?, y cómo están distribuidos. Esta es otra empresa de conductores eléctricos, y también observamos que la información que nos da es sobre la resistividad o sobre la conductividad, ¿no? No nos dan otra información más en cuanto a propiedades mecánicas, porque entiende que lo principal que vamos a necesitar es eso, ¿no? Cuánto es posible alcanzar en cuanto a resistividad eléctrica bajo esta distribución de hilos dentro del material, ¿no? Bien, entonces hemos visto algunos materiales metálicos, algunos materiales poliméricos, y acá tenemos otros materiales poliméricos relacionados con pinturas, o con el tema de uno de los componentes de las pinturas, que son las famosas resinas epóxicas. Entonces también en las hojas técnicas siempre nos dan una pequeña descripción de los usos, de la aplicación, ¿no?, de las ventajas que tiene este material, y algunos datos técnicos, ¿no? Como es el caso de un recubrimiento, un tipo de resina que va a servir para poder proteger una estructura. Las propiedades que podrían ser importantes a considerar, como estamos observando, es la densidad, la viscosidad, y el punto de secado, ¿no? A qué condiciones se deben de realizar. Y otros datos técnicos, ya que tienen que ver con el uso que se le va a dar al material, es consideraciones como la temperatura en la cual va a ser capaz de resistir durante el funcionamiento, ¿no? El tipo de adherencia, si lo tiene en este caso la aplicación del concreto, la resistencia a la compresión, la resistencia a la tensión, ¿no? Y algunas otras que considere relevantes para diferenciarlos de los diferentes productos que van a utilizar. Esto es importante, en el tema de pinturas es importante un análisis del tipo de propiedades, porque muchas veces cuando una pintura no resiste las condiciones para las cuales ha sido utilizada, muchas veces le echan la culpa a la pintura, ¿no? O le echan la culpa al que aplicó, que puede ser en parte, ¿no? Pero en realidad cuando algo falla no es por el material en sí, ¿no? Porque todos los materiales, por lo que estamos estudiando, tienen propiedades, ¿no? Entonces, usualmente falla un material cuando no lo seleccionamos adecuadamente. ¿Por qué podríamos no seleccionarlo adecuadamente? Porque desconocemos de sus propiedades, ¿no? Entonces, a veces cuando, por ejemplo, pintan un equipo o alguna zona que va a estar mucho expuesto al aire libre, y quién sabe todo el tiempo le está dando el sol, quién sabe todo el tiempo llueve en esa zona, quizás todo el tiempo va a estar expuesto frente al mar.
quizás todo el tiempo haya especie de remolinos o haya esfuerzos de abrasión sobre el material, alguna condición externa a la cual siempre va a estar sometido. Lógicamente que si seleccionamos un recubrimiento que no va a ser capaz de soportar esa condición tanto tiempo, lógicamente no va a cumplir la función que se esperaba. Y lógicamente, pues no va a durar el tiempo que requería, ¿no? Y que no dure el tiempo que requería va a significar gastar nuevamente, ¿no? Entonces a veces dice, esa pintura es mala, la pinto y se malogra, se deteriora, se decolora, no sirve, ¿no? Sí, probablemente no sirve, no es que no sirve la pintura no es funcional para esas condiciones, pero la pintura no se seleccionó sola, ¿no? La pintura o el material o lo que estamos usando ha tenido que ser seleccionado por alguien, ¿no? Entonces ese alguien es el que no dio la mejor selección para el uso que se necesitaba, ¿no? Entonces, usualmente no vamos a tener problemas si se hace una selección adecuada, ¿no? Y para hacer esa selección adecuada, precisamente es importante saber cuál va a ser el uso que se le va a dar, ¿no? Saber cuáles son las condiciones a las que va a estar expuesta. Y solo así, teniendo esa información, vamos a poder realizar una búsqueda de la información y poder hacer la selección más adecuada, ¿no? Desde todo punto de vista, ¿no? Sea que sea un recubrimiento, sea que sea un material metálico, ahí ya estamos, ahorita entre la clase anterior y esta, ya hemos visto que cada material es capaz de reportarnos propiedades distintas. Entonces, si es capaz de presentar propiedades distintas, entonces también los usos pueden ser diferenciados, ¿no? Bien, entonces, en cuanto a la pieza final que nosotros vamos a utilizar, o para llegar a la pieza final con una forma deseada o con un acabado final que vaya a estar directamente en contacto con nosotros o vamos a utilizar, usualmente vamos a tener que pasar por una serie de equipos que permitan alcanzar estas formas. Y podríamos mencionar como alguno de ellos algunas herramientas o discos de corte, por ejemplo, ¿no? Como ahí tenemos algunos procesos de maquinado, ¿no? Tenemos discos de corte si queremos reducir el tamaño de las muestras. O podemos generar hilos, ¿no? También vamos a necesitar algunas herramientas capaces de poder dar ese acabado en forma de hilos, de repente para hacer tornillos, ¿no? O también podríamos recurrir, si estamos hablando de un acabado final, a un tratamiento térmico. Entonces, vamos a ver a lo largo de nuestro curso que hay varias formas que nosotros podemos seguir para poder modificar las propiedades de un material. Y una de estas formas en las que nosotros podemos ejercer una acción para conseguir este cambio va a ser a través del cambio en su microestructura. ¿Cómo vamos a poder hacer este cambio en su microestructura? Vamos a conseguirlo a través de la presencia de otro elemento, ¿no? Otro elemento formando una aleación.
podemos hacer modificando su estructura cristalina. Podemos conseguir un cambio de las propiedades a través de también un tratamiento o una deformación mecánica. O podemos conseguir un cambio de sus propiedades haciendo un tratamiento térmico, ejerciendo calor sobre ella. Entonces, ese tratamiento térmico muchas veces se puede efectuar, pero a ciertas condiciones. Entonces, podrían ustedes decir, bueno, ¿tratamiento térmico en qué consiste? ¿En que tengo que calentar? Sí, el nombre lo dice, tratamiento térmico, tengo que calentar la pieza. Sí, pero si caliento la pieza, ¿no la puedo fundir? Así es, si yo tengo un disco y quiero hacerle un tratamiento térmico o una barra o un tubo y quiero hacerle un tratamiento térmico, si lo caliento no lo llegaré a fundir, y si lo fundo, entonces ya no queda en la forma inicial, ¿no? Eso quiere decir que un tratamiento térmico debe procurar no llegar al punto de fusión. Ah, ¿y cómo es el punto de fusión? Buscar en tablas, ¿no? ¿Y hasta qué temperatura? 10 grados menos del punto de fusión, 100 grados menos, 5 grados menos. Pues ese tratamiento térmico usualmente está asociado, el límite del tratamiento térmico usualmente está asociado a su diagrama de fases, ¿no? ¿Cuáles son esos límites en los cuales yo puedo mover la temperatura, en la cual solamente voy a ir hacia la modificación de la microestructura, conseguir movimiento de átomos, más no fundir el material, ¿no? Entonces vamos a ver más adelante estos tipos de tratamientos térmicos, que hay una gran variedad y que en esa variedad vamos a encontrar cambios en las propiedades, ¿no? Y que va a ser de mucha utilidad para poder modificar las propiedades. Acabados de los productos, ¿no? Entonces, cuando vamos a intentar unir piezas, por ejemplo, podríamos utilizar especies de grapas, ¿no? Para conseguir estas uniones, tuercas, tornillos. Podríamos soldar un material o hacer una unión metálica basado en el uso de un material que es capaz de fundir y poder quedar como componente de todo el material final. Podríamos ejecutar soldadura por fricción, ¿no? Acá vamos a tener que va a haber una especie de rozamiento y vamos a conseguir una unión metálica entre los elementos en la medida que vamos a ir haciendo nuestra fricción sobre el material, de forma tal que queda ahí el material fundido y que al solidificar ya tenemos la unión permanente, ¿no? Acá tenemos aquí dos piezas que se van a unir, esta de este lado y esta del otro lado. Aquí es aplicando un poco de calor, aquí es aplicando un poco de presión. O también podemos unirlos por otros, el uso de algunos adhesivos, ¿no? En cada uno de los casos se obtendrá mejor uniones, sí. ¿Hay estos dos tipos de soldadura? Sí, porque va a depender de los tipos de materiales que vamos a utilizar. Algunos pueden no resistir tanto el calor, entonces de repente, pero sí la presión, ¿no? Por eso trataríamos de buscar, también está asociada las propiedades que va a manifestar para la técnica de unión que se va a alcanzar, ¿no? Como acabado también podríamos considerar el tener piezas que sean muy pulidas, pulidas a espejo, o piezas que
puedan ser indiferente el tipo de acabado al cual van a estar expuestos, ¿no? Y estos acabados o estos pulidos lo podemos hacer a través del uso de pastas y de repente de rodillos o discos que puedan permitir esta especie de rugosidad sobre el material, ¿no? En cuanto al proceso de metalizado, consiste en tener un tratamiento superficial basado en la formación de una capa sobre nuestro material. Esta capa de recubrimiento puede ser obtenido por varios métodos, ¿no? Uno de estos métodos puede ser a través de la depositación al vacío de elementos que son evaporados y que en estado de vapor, por un cambio de presión de vacío, son capaces de precipitar y formarse sobre la superficie de la muestra. O podemos hacerlo por las técnicas convencionales, como puede ser el anodizado o simplemente la electrodeposición, ¿no? No está como ejemplo, pero creo que hemos visto en físico-química, hay un laboratorio en donde ustedes hacen pues la obtención de recubrimientos, ¿no? Recubrimientos de cobre, de níquel. Es una posibilidad. O anodizado, que específicamente es para el aluminio. El tema de anodizado consiste, como en el caso de la electrodeposición, de utilizar una fuente de poder. Una fuente de poder en donde el nombre de anodizado nos ayuda un poco a entender que la pieza que deseamos recubrir se encuentra en el ánodo. Y este ánodo entonces va a obtener un recubrimiento superficial basado en la oxidación del mismo. ¿Cómo se va a conseguir esta oxidación? Precisamente con la aplicación de la energía y en contacto con un medio como el ácido, un medio ácido, como el ácido sulfúrico. Entonces, bajo ciertas condiciones de voltaje y amperaje, y bajo ciertas condiciones de acidez del medio electrolítico, es posible formar óxido de aluminio sobre una superficie de aluminio, o sea, oxidar al aluminio de forma tal que el recubrimiento que está en su superficie sea óxido de aluminio. El óxido de aluminio, bajo esta nueva forma, es muy duro y es muy resistente químicamente comparativamente con el aluminio puro o metal puro. En la práctica común, el aluminio suele ser un material que se pasiva en contacto con el ambiente simplemente. Forma una capa de óxido de aluminio, aluminio 2 o 3, espontáneamente, pero es el orden de las micras. Es muy delgada esta capa. Sin embargo, esta capa tan delgada es capaz de resistir condiciones ambientales no muy severas. Cuando aplicamos el método del anodizado, estas pocas micras que se pueden formar naturalmente pueden ser aumentadas simplemente por la aplicación de corriente en este medio de ácido sulfúrico. Y podemos llegar a obtener espesores de 20, 40 y las micras que necesitemos en función a la necesidad que se requiera de alcanzar. Entonces, para el caso del aluminio resulta ser, junto con la técnica de no solamente hay que obtener el recubrimiento, sino también hay que sellarlo en estos casos, porque el recubrimiento que se forma, particularmente a diferencia de otros recubrimientos metálicos,
Este recubrimiento tiene la característica, o se ha observado a nivel de microscopio, que tiene la formación de estructuras hexagonales, ¿no? Entonces, nuevamente, en función a la necesidad, vamos a recurrir a alguna técnica particular para poder nosotros modificar, ¿no?, las condiciones de nuestro material, ¿no? En el caso de un tratamiento superficial, el uso de pinturas también permite el aislamiento del metal frente al medio exterior, ¿no? Ahí vemos cómo se está aplicando sobre la superficie, y ahí ese es todo un tema que no lo desarrollamos nosotros mucho en el curso, porque ya lo ven más ampliamente en el siguiente curso, que es el de corrosión, ¿no? Tenemos allí como 2 sesiones de clases que tienen en teoría, en donde pues hay que ver muchos aspectos importantes relacionados para el mejor funcionamiento, ¿no? Que van desde el tratamiento superficial, técnicas de aplicación. Hay mucho tema que ver sobre las cualidades que debe cumplir el recubrimiento para poder alcanzar el objetivo de protección, ¿no? Bien, entonces llegamos al tema del procesamiento. Entonces, el procesamiento guarda relación con el mecanismo a través del cual vamos a conseguir poder deformar el material de partida a la forma deseada, al producto acabado, ¿no? Eso le estamos llamando nosotros procesamiento. Una de las técnicas muy comunes que nosotros tenemos para poder obtener estas formas terminales, una de las más clásicas, una de las más comunes y quizás una de las más conocidas, es el método de colada o vaciado, que básicamente consiste en fundir el material en bruto, podríamos decir, que se tiene, y vaciarlo en, como su nombre mismo lo dice, vaciarlo en moldes. Vaciarlos en moldes que van a tener la forma deseada de nuestro producto terminado. Entonces va a ser importante el material que utilicemos para el molde, el acabado superficial que tenga el molde, la velocidad con la que hagamos el vaciado y el enfriamiento que va a estar sometido el molde para que salga una pieza pues acabada según nuestras necesidades, ¿no? Lo que puede ocurrir durante el proceso de vaciado y que generalmente es lo que se observa, es que se puedan formar una especie de cavidades, pueda quedar acumulada burbujas alrededor del molde o durante el proceso de vaciado. Por eso es que usualmente hay que hacer un control estricto de la velocidad con la cual vamos a ir vaciando para compensar la forma del enfriamiento o la velocidad también con la cual se va a enfriar el material. Y muchas veces también hay que considerar las dimensiones de la pieza, porque si esto ocurre, probablemente nosotros tengamos que dar también un acabado superficial, y ahí vamos a tener que considerar algunos milímetros más de acabado para alcanzar la forma deseada. Entonces es una técnica, como podríamos ver, que es bastante sencilla, ¿no? Y que de repente, de alguna forma, nosotros lo hemos experimentado, de repente cuando hacemos, indirectamente, ¿no? Cuando hacemos nuestros, no sé si nuestros chupetes, nuestras tortas, ¿no? Si vamos a cuestiones así, directamente observables, ¿no? Pero no es la única técnica. Hay otras 4 técnicas del proceso de colada que nosotros podríamos realizar para nuestra pieza. Entonces tenemos aquí
el proceso de colada utilizando un molde de arena. Entonces, lo que usualmente se hace es tener el molde y esto lo embebemos en arena verde le llaman, y sobre la cual tenemos un molde exterior y nosotros vamos a ir agregando, lo vemos aquí, ¿no? Nosotros vamos a ir agregando nuestro material fundido, ¿no? Va a alcanzar la forma deseada y cuando hacemos el desmontado es arena la que está rodeando nuestra pieza, ¿no? Vamos a desmontar y vamos a tener nuestra pieza acabada. Entonces, este molde de arena aparentemente muestra mejores resultados comparativamente porque todo el calor se va disipando homogéneamente a lo largo del molde central, ¿no? Luego tenemos otro proceso de moldeo, proceso permanente, en donde igual tenemos dos partes de molde de metal, ya en este caso, en donde agregamos nuestro producto y tenemos una forma del molde hacia un lado y la otra forma de la pieza terminada hacia el otro, ¿no? Entonces podríamos utilizar un único molde completo con la forma, como estamos viendo aquí, un único molde. Acá también podríamos utilizar un único molde, o podríamos pensar en la unión de dos moldes para tener nuestra pieza de acabado. Eso habría que tomar muy en cuenta porque hay que considerar que cuando levantemos ambos lados nos va a quedar una línea ahí, ¿no? A la mitad de nuestra pieza, que va a ser como una especie de línea divisoria y que precisamente va a indicar que ha sido unida de esta forma, ¿no? Por dos lados. Tenemos aquí el otro tipo de adición al molde, en donde nuevamente tenemos nuestro material metálico fundido y que ahora vamos a hacer una inyección del mismo utilizando una alta presión, ¿no? Que es lo que va a servir como la fuerza de empuje para poder llenar la forma similar a esto, ¿no? La forma de llenado hacia nuestro molde. Y luego se puede abrir y ya tenemos nuestra pieza terminada. Y también tenemos el moldeo a la cera invertida, en donde tenemos nuestra especie de molde de cera, a partir del cual le vertemos un molde de cera sobre el cual nosotros le ponemos una especie de... tenemos nuestro molde cerámico en donde le agregamos la cera de la vela, por ejemplo, y hacemos que ésta escurra alrededor de dicho molde. La cera en forma líquida va a adaptarse en un cierto espesor alrededor de este molde cerámico que cuando seca lo que hacemos es retirar la cera y nos va a quedar simplemente nuestro molde, ¿no? Y sobre él vamos a agregar recién nuestro material metálico, y que al momento de calentarse se va a derretir y vamos a tener ya nuestra pieza terminada. También tenemos otra forma de poder obtener nuestro proceso de moldeo a través del recubrimiento con resina y arena.
Entonces lo que hacemos así es nuestra pieza caliente, nuestro material de molde caliente, lo invertimos para que quede aquí la resina sobre la pieza. Retiramos la pieza, ¿no? Otra vez lo vertemos, digamos, lo invertimos y nos va a quedar esta forma adaptable, ¿no? Los desmontamos. Y esta parte del molde que va a ser luego utilizada, lo ponemos sobre nuestro arena, nuestro molde general, y aquí recién vamos a agregar nuestro metal fundido. Esperamos que solidifique, desmontamos y ya tenemos nuestra pieza terminada. Entonces, esta pieza que está hecha de material metálico, que con formas muy caprichosas, particularmente ya con el acabado superficial correspondiente, ha sido obtenido en un solo bloque. Y uno de los métodos de poder obtener, miren cómo está hasta con agujeritos, uniones, hendiduras, ¿no? Diferentes formas, es posible hacerlo de un solo bloque, ¿no? Y para esto se ha hecho el de la cera perdida, ¿no? El método de la cera perdida. Entonces, en el método de vaciado o colada que habíamos indicado, y en donde, quién sabe, en algún momento hemos visto, no sé si a través de una película o a través de algún contacto directo, siempre el operario va a estar en contacto con el material fundido y probablemente, como estamos hablando de condiciones de punto de fusión, pues no son temperaturas muy bajas, ¿no? Y el momento en el cual está el material fundido, usualmente vamos a ver esta gran intensidad de luz. Entonces, como se está trabajando a la temperatura de fusión del material, tenemos que llevarlo a la fusión para que pueda ingresar por cualquiera de los métodos que elijamos, para que pueda ingresar como líquido en los moldes. Y al poder hacer este vaciado, hay que tomar en cuenta que si va a estar expuesto al aire libre, pues va a pasar por unas diferentes zonas de temperatura. Y en la medida que se vaya, en la medida que vaya pasando el tiempo, en la medida que ocurra, también se va a ir enfriando, ¿no? Entonces, por eso es importante tener en cuenta las velocidades con las cuales se van a hacer los respectivos vaciados, ¿no? Aquí vemos una adaptación de cómo se puede conseguir hacer todo un proceso de vaciado y manejando precisamente los cambios de temperatura y el uso de algunos rodillos podemos obtener algunas formas de material acabado. ¿No? Tenemos, por ejemplo, ¿no? Podemos, tomando en cuenta esto que está ocurriendo o de la forma en la que está ocurriendo, podríamos pensar en obtener algunas piezas o productos considerando que si el material líquido o el metal líquido va a ir circulando a través de un orificio o de una algún espacio vacío, podríamos pensar en que, dada la forma inicial con la que va a estar cayendo, podríamos nosotros pensar en pasarle una especie de spray para ir enfriando, ¿no? Para irlo enfriando en la medida que va cayendo. Y en la medida que se va enfriando y va solidificando, cuando ya está relativamente empezando a solidificar, ajustar, ¿no? Ajustar en este proceso utilizando rodillos y presionando para darle una forma determinada, de repente una lámina, por ejemplo, ¿no? Otro procesamiento bastante conocido es el procesamiento de
forjado. Esta especie de forja consiste en aplicar un esfuerzo sobre el material para deformarlo, mientras puede estar pasando por un proceso de calentamiento o no. Entonces hablaríamos de un proceso de forjado, ya sea en caliente o ya sea en frío. Lógicamente los procesos de forjado en frío, es decir, aquellos que se realizan a temperatura ambiente, van a requerir la aplicación de un mayor esfuerzo, comparativamente con aquellos en donde aplicamos calor y por lo tanto vamos a requerir menores esfuerzos, porque hemos visto, por ejemplo, que si nosotros calentamos un material, favorecemos a que estos se distancien con mayor facilidad. Y si les aplicamos un esfuerzo sobre él, o aplicamos un esfuerzo mecánico, cuando está a esta temperatura, vamos a favorecer la deformación permanente y a menores esfuerzos, ¿no? Entonces, en el procesamiento anterior, en todos los casos que se ha mencionado, porque así se realiza el proceso de vaciado colada, va a influir mucho la temperatura de fusión que debo alcanzar para poder transformar o procesar el material. En este caso, va a influir mucho la temperatura que voy a tener que calentar el material, que no es lo mismo que en el caso anterior. No estoy hablando que voy a fundir, estoy hablando que voy a calentar. Calentar con el cuidado de no fundir, ¿no? Calentar a la mejor condición en la cual voy a poder hacer la deformación. Y para conocer esa temperatura tengo que utilizar nuestros diagramas de fases, ¿no? Que no lo vamos a ver ahora, lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué necesito el diagrama de fases? Porque necesito ver precisamente si es un metal puro o si es una aleación, cuál es esa temperatura a la cual sé que no voy a llegar al punto de fusión del material, sino solo al punto en donde tengo el material aún sólido. O sea, si está formado por un único elemento, ahí no hay mucho problema, porque sé a qué temperatura funde. Y cualquier temperatura inferior me asegura estar en el estado sólido, ¿no? Paso del estado sólido al estado líquido. Mientras no me exceda esa temperatura, voy a estar en el estado sólido. Pero si tengo una aleación, yo no sé, esta nueva aleación, qué tanto me habrá bajado la temperatura de mi material original, ¿no? Por ejemplo, digamos que tengo, no sé, aluminio aliado con estaño, o magnesio o zinc aliado con, no sé, cobre, ¿no? Entonces, yo sé la temperatura de fusión del cobre, pero cuando ya le adicioné el zinc, ¿qué tanto bajó su temperatura ahora? ¿Hasta qué temperatura podré calentar sin excederme o sin llegar a la temperatura de fusión ahora de este material? Entonces voy a necesitar esa información, ¿no? Para poder hacer mi forjado en caliente, por ejemplo. Si esa temperatura ambiente no necesito de más información, pero si la quiero hacer a alta temperatura o a temperatura para no desgastar mucho o no necesitar una máquina que me pueda dar ese esfuerzo, entonces sí tendré que saber hasta qué límite nomás debo calentar. Y para eso me va a ayudar el diagrama de fases, porque en él obtengo información hasta qué condición de temperatura se encuentra en estado sólido,
hasta qué condición de temperatura voy a estar en el estado sólido líquido, o a qué condición de temperatura voy a estar ya en el estado fundido o líquido totalmente, ¿no? Entonces, en esta técnica de forjado, y quién sabe, la hemos visto cuando de repente están reparando los vehículos o los carros, a veces sentimos que están golpeteando, ¿no? Golpea y golpea alguna de las zonas del carro para que regrese a la forma original. A veces los vemos que están incluso con una tenaza caliente, ¿no? Calientan el metal y sobre un martillo empiezan a darle y darle caliente. Precisamente es basado en este principio, ¿no? Voy a reducir un poco el esfuerzo calentando el material. La deformación me cuesta menos. Entonces lo que se hace es que el material se calienta a una temperatura a la cual se puede deformar fácilmente. Y como ya se puede deformar fácilmente, usualmente lo puede ser el hombre, ¿no? O sea, la persona me refiero, ¿no? Y para ello necesitaría simplemente un martillo o usando algún tipo de presión si tengo una máquina de ensayo, ¿no? Es por eso que se calienta, ¿no? Para reducir un poco el trabajo y lo pueda hacer yo directamente. Porque probablemente si lo hago en frío, pues voy a requerir muchísimo más esfuerzo, ¿no? Porque ya sé a qué nivel de esfuerzo puedo llegar a la deformación plástica del material, ¿no? Para eso entonces me serviría mi tabla o mi diagrama de esfuerzo de formación, porque aquí en este procesamiento voy a deformar la pieza a la forma deseada, ¿no? Y para llegar a esta forma deseada, pues tengo que saber cuánto esfuerzo tengo que aplicar. Aquí tenemos un ejemplo que deseo llevar a esta forma del material, entonces voy a tener que aplicar el esfuerzo, ¿no? Para llevarlo a esta posición. Ya, bueno, esta parte creo que la continuamos luego para no cortar, ¿no? Aquí ya vienen los otros métodos de ensayo. Ya. Entonces, jóvenes, a ver, estoy viendo que ya estamos dentro de la hora, entonces a menos que haya alguna pregunta, podríamos dar por terminada la semana. De todos modos, continuamos con este mismo